Eres una vieja bruja inútil y vergonzosa. ¿Tienes idea de cuánto me molestas? La voz del oficial Rick Brody, aguda y fría como un viento invernal, interrumpió el cálido y festivo bullicio del restaurante de Acción de Gracias. Soy un respetado agente de la ley, y me tienen que llamar para pagar tu patética comidita, porque ni siquiera recuerdas tu propia billetera. ¡Crack! El sonido de la mano de un hombre golpeando la mejilla de una anciana fue un golpe sordo y espantoso que silenció toda la sala. Eleanor Brody se tambaleó hacia atrás, llevándose una mano al rostro, con los ojos abiertos por la conmoción y la angustia. Su propio hijo en Acción de Gracias. Rick se burló, con el rostro lleno de desprecio. Por eso papá te dejó. Eres una carga para todos. No tenía ni idea de que el hombre negro, tranquilo y bien vestido, sentado en una mesa cercana, que ahora se ponía de pie lentamente, era Marcus Thorne, el fiscal federal más temido y respetado del estado. ¿Qué sucede cuando un monstruo con placa abofetea a su propia madre y ataca racialmente al único hombre que tiene las llaves de todo el sistema de justicia? ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Dale a me gusta y suscríbete para ver cómo la justicia no es solo un concepto, sino un ajuste de cuentas con una precisión devastadora. El Golden Turkey Diner era un santuario. De calidez artificial, el día de Acción de Gracias. El aire, cargado con la nostálgica combinación de pollo asado, canela y café recién hecho, envolvía a los comensales como una manta reconfortante. Afuera, un viento fresco de noviembre azotaba las hojas de colores, formando pequeños ciclones sobre el pavimento. Pero dentro, el mundo era un acogedor cuadro de alegría navideña. Las risas de un reservado familiar en la esquina se mezclaban con el suave tintineo de los cubiertos en los platos de cerámica. Camareras con delantales festivos se movían entre las mesas. Sus movimientos eran un ballet ensayado de eficiencia y sonrisas forzadas. Era un lugar para quienes no tenían otro sitio donde estar. Viajeros, solitarios, familias pequeñas que buscaban tradición sin esfuerzo. Un remanso de paz donde el espíritu de gratitud se servía con salsa de carne y arándanos. En una pequeña mesa para dos, junto a una ventana con vistas a la calle ventosa, se sentaba Eleanor Brody. Para el observador casual, era solo otra anciana cenando sola en un día dedicado a la familia. Tenía casi 70 años. Una mujer cuya antigua belleza se había suavizado hasta convertirse en una gracia delicada y frágil. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado, testimonio de una larga costumbre de mostrar su mejor versión al mundo, incluso cuando nadie la miraba. Llevaba un sencillo vestido azul marino, que guardaba para ocasiones especiales, y un collar de perlas, un regalo de su difunto esposo de hacía mucho tiempo. Una solitaria rosa roja en un fino jarrón de cristal reposaba sobre su mesa, una pequeña compra que se había hecho para celebrar el día. Había esperado con ansias esta comida toda la semana. Era una pequeña rebelión contra la soledad que se había convertido en su constante compañera, una silenciosa declaración de que aún importaba, aunque solo fuera para sí misma. Comió despacio, saboreando cada bocado del especial de Acción de Gracias. El tierno pavo, el esponjoso puré de papas, la sorprendentemente ácida salsa de arándanos. Observaba a las familias a su alrededor, con un dolor agridulce que le azotaba el pecho. Recordó el día de Acción de Gracias pasado, su hogar lleno del ruido y el caos de una familia joven. Recordó el olor de su propio pavo en el horno, la imagen de su esposo trinchándolo en la cabecera de la mesa, la risa de su hijo pequeño, Ricky, mientras intentaba robar un trozo de relleno del tazón. ¿Dónde se había metido ese niño? El dulce niño que le hacía tarjetas con cartulina se había convertido en un hombre al que apenas reconocía, un hombre cuyo corazón parecía haberse endurecido junto con sus músculos. Terminada la comida, Eleanor pidió la cuenta. La camarera, una joven de mirada cansada pero amable, dejó la pequeña billetera de cuero sobre la mesa. «Espero que hayas disfrutado de todo, cariño», dijo con una sonrisa sincera. Eleanor le devolvió la sonrisa. «Estuvo delicioso. Gracias». Abrió su bolso, un peso familiar y cómodo sobre su regazo,
y empezó a rebuscar en su interior en busca de su cartera. Sus dedos rozaron un tubo de lápiz labial, un pequeño paquete de pañuelos, las llaves de casa. Pero la familiar forma rectangular de su cartera había desaparecido. Un leve ceño frunció su frente. Empezó a buscar con más detenimiento. Sus movimientos se volvieron más frenéticos. Vació el contenido de su bolso en el asiento de al lado. Nada. Un frío nudo de pánico le apretó el estómago. Ahora lo recordaba con claridad. Con las prisas por salir de casa, queriendo llegar al restaurante antes del ajetreo navideño, había dejado su cartera en la mesa del recibidor, justo al lado de la puerta principal. Su rostro enrojeció con un calor profundo y humillante. Fue un simple error. Cualquiera podría cometerlo, pero para una anciana sola, fue un fracaso catastrófico. Era evidencia de su propia decadencia, una señal de que su mente comenzaba a traicionarla. De repente, todas las miradas en el restaurante parecían estar sobre ella, juzgándola. No tenía tarjeta de crédito, ni efectivo, ni siquiera unos $1 para una propina. Solo podía llamar a una persona. Pensar en eso la llenó de un miedo tan profundo que casi le dolía físicamente. Llamar a su hijo Rick era el último recurso, un acto de desesperación absoluta. Se enojaría, se quejaría. La haría sentir pequeña y estúpida. Pero ¿qué otra opción le quedaba? Tragándose el orgullo, un sabor amargo como la bilis, sacó su viejo y sencillo teléfono plegable. Le temblaron las manos al encontrar su nombre en la agenda. Ricky. Apretó el botón de llamada. El alegre ruido del restaurante se desvaneció en un rugido sordo al oír el timbre. Cada uno era un martillazo en su corazón, desatando una tormenta que sabía que no podría capear. El observador silencioso en la mesa del otro lado del pasillo, Marcus Thorne, bajó el libro encuadernado en cuero que estaba leyendo. Se había fijado en la mujer del vestido azul marino cuando entró. Había en ella una serena dignidad que admiraba, una resiliencia ante lo que era claramente una profunda soledad. Había visto el pequeño, casi imperceptible cambio en su comportamiento, de una silenciosa satisfacción a un pánico creciente. Vio su búsqueda frenética, el rubor que le subía por el cuello, la vergüenza en sus ojos. Ahora la observaba mientras hacía una llamada, con el rostro convertido en una máscara de resignación y dolor. Marcus se ganaba la vida leyendo a la gente. Como fiscal federal, toda su carrera se basó en observar las sutiles señales, las grietas en una fachada que revelaban la verdad subyacente. Y mientras observaba a Eleanor Brody, vio a una mujer preparándose para un impacto, una mujer a punto de ser lastimada. Desconocía los detalles, pero reconoció el patrón. Sintió un atisbo de instinto protector, un leve zumbido de ira anticipada hacia la persona al otro lado de la llamada. Puso un marcapáginas en su novela y la dejó a un lado. Su tranquila cena de acción de gracias, al parecer, estaba a punto de ser interrumpida. Eleanor se llevó el teléfono a la oreja. El plástico estaba resbaladizo por el sudor de la palma. Ricky, soy mamá. Su voz era débil y vacilante, desprovista de toda autoridad. La voz del otro lado era un ladrido agudo e impaciente. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupada. Es acción de gracias. Estoy con acción de gracias. Lo sé, cariño. Siento mucho molestarte. Empezó, disculpándose a borbotones, una defensa instintiva contra la ira que sabía que se avecinaba. Es que estoy en el Golden Turkey Diner. Van a cenar algo navideño y, bueno, qué tontería. Pero parece que olvidé mi bolso en casa. Se oyó un suspiro largo y profundo al otro lado de la línea, un sonido cargado de años de resentimiento acumulado. ¿Estás bromeando? ¿Me estás diciendo que saliste a comer sin dinero el día de Acción de Gracias? No era mi intención, Ricky. Estaba en la mesa del recibidor. Se me olvidó, susurró. Su humillación se intensificaba con cada palabra. La cuenta es de solo $24. Podría dejarlo todo en mi día libre, dejar a mi novia y conducir hasta media ciudad para sacarte de apuros por ser una vieja olvidadiza. Sí, mamá, suena genial para pasar mis vacaciones, dijo con desdén.
Quédate aquí. Allí estaré. Intenta no causar más problemas. La línea se cortó. Eleanor cerró los ojos. Una lágrima ardiente se deslizó por las finas arrugas de su mejilla. Él no le había preguntado si estaba bien. No había mostrado ni una pizca de preocupación. Solo había fastidio. Solo el hastío de un hombre agobiado por una obligación de la que deseaba desesperadamente librarse. La camarera se acercó. Su amable sonrisa se desvaneció al ver la angustia de Eleanor. ¿Todo bien, cariño? Sí, dijo Eleanor, forzando una sonrisa frágil. Mi hijo viene a ayudarme con la cuenta. Siento mucho la demora. La camarera asintió, aunque sus ojos estaban llenos de una lástima que hizo que Eleanor se sintiera aún más pequeña. Tómate tu tiempo, dijo en voz baja antes de alejarse. Los minutos pasaban como horas. Cada uno era una pequeña eternidad de vergüenza. Eleanor mantenía la mirada fija en la mesa, siguiendo las vetas de la madera, incapaz de sostener la mirada de los demás clientes. Sentía sus miradas, sus conversaciones susurradas. Imaginó lo que estarían pensando. Miren a esa pobre anciana. Ni siquiera puede pagar la comida. Su propia familia debía de tenerle sin cuidado. Y lo peor era que sabía que tenían razón. El calor del restaurante se había evaporado, dejando tras de sí una fría y clínica luz sobre su fracaso. La deliciosa comida se convirtió en cenizas en su estómago. Lo único que quería era desaparecer, fundirse en el suelo y desaparecer de la vista. 20 minutos después, la puerta principal del restaurante se abrió con una fuerza que hizo sonar violentamente la campanilla. El oficial Rick Brody estaba allí, recortado contra la brillante luz de la tarde. A sus 38 años, Rick era un hombre que había dejado que los músculos magros de sus días de academia se suavizaran hasta convertirse en una corpulencia gruesa e intimidante. No llevaba el uniforme completo, pero sí lo justo para ser inconfundible. Las botas negras gruesas, los pantalones tácticos azul marino y un polo ajustado con la insignia del departamento de policía bordada en el pecho. Su cinturón, con su pistola reglamentaria incluida, estaba atado a la cintura. Era una imagen ambulante de autoridad. Y la portaba no con una confianza silenciosa, sino con una arrogancia que exigía atención. Sus ojos recorrieron la sala con una expresión de desprecio manifiesto en el rostro, mientras observaba a los comensales. Se posaron sobre su madre. No se acercó a su mesa. Pisó fuerte. Cada pisada pesada sobre el suelo de linoleum era una declaración de su disgusto. Se detuvo junto a su silla, cerniéndose sobre ella, su sombra eclipsando el débil sol de la tarde que había sido su única compañía. No la saludó. No le preguntó cómo estaba. Simplemente miró la mesa, la cuenta, la rosa marchita. ¿En serio, mamá?, dijo, con un gruñido bajo y peligroso que resonó por las mesas cercanas. ¿Una rosa? No puedes pagar la cuenta, pero puedes comprarte flores. Eleanor se estremeció como si la hubiera golpeado. Fue solo un detalle, Ricky, para que el día se sintiera un poco especial. ¿Especial?, se burló, con una palabra que destilaba desprecio. ¿Sabes qué sería especial? Un día de acción de gracias donde no me tengan que llamar para arreglar tus desastres. La familia sentada en la mesa de atrás guardó silencio. La alegre conversación se les ahogaba en la garganta. La camarera se detuvo junto a la puerta de la cocina, con una bandeja de comida olvidada en las manos. Marcus Thorne, desde su posición privilegiada, observaba con una intensidad fría y concentrada. La tormenta había llegado y se llamaba Rick Brody. Llamar a su hijo había sido un acto de desesperación para Eleanor, un último recurso en un momento de pánico. Había esperado, contra toda evidencia, un destello del chico que una vez conoció. Un momento de bondad. Tal vez incluso una risa compartida por su tonto error. Lo que recibió, en cambio, fue la fuerza concentrada de un hombre que la veía no como su madre, sino como la principal fuente de frustraciones en su vida. Rick no llegó sin más. Se abalanzó sobre su pequeña mesa como un ave de rapiña, decidido a destrozar los últimos vestigios de su dignidad. ¿Y qué pasa?,
preguntó Rick con la voz deliberadamente alta, atrayendo la atención de todos en un radio de 6 metros. Arrebató la cuenta de la mesa, mirando el total con un bufido de disgusto. 24,56. Para esto me sacaron. Es la emergencia. Agitó la cuenta en el aire como un fiscal presentando pruebas ante un jurado. Se supone que hoy debo estar agradecido. Se supone que debería estar en casa con mi novia disfrutando de unas vacaciones tranquilas. Pero en cambio, estoy aquí en este bar de mala muerte porque mi madre es tan incompetente que ni siquiera puede llevar la cartera. Ricky, por favor, baja la voz, suplicó Eleanor apenas un susurro, con la cara ardiendo de vergüenza. Podía sentir las escaleras de los demás comensales, cuya curiosidad se transformaba en lástima y desaprobación. Quería meterse debajo de la mesa. «Baja la voz», le espetó él, subiendo el volumen. «¿Por qué te da vergüenza? ¿Crees que no me da vergüenza? Mi nombre está en juego. Soy el agente Rick Brody. La gente de esta ciudad me conoce, me respetan, y aquí estoy, siendo llamado a un restaurante para pagar la comida benéfica de mi madre. ¿Cómo creen que se ve eso?» No solo estaba enojado, estaba actuando. Se presentaba como el hijo sufrido, el héroe oprimido por un padre incompetente. Era una narrativa que había estado perfeccionando durante años, y ahora la transmitía a un público cautivo. Sacó una billetera gruesa del bolsillo trasero, el cuero desgastado y abultado. Revolvió deliberadamente un grueso fajo de billetes antes de sacar uno de 50. Lo dejó caer sobre la mesa con un gesto teatral. Allí, anunció a toda la sala. «Pagado. Que no se diga que Rick Brody no cuida de su familia, por muy pesada que sea». La camarera, que rondaba nerviosamente por allí, se apresuró a coger el dinero. «Enseguida vuelvo con el cambio, señor», dijo con voz ligeramente temblorosa. «Quédese con él», dijo Rick con un gesto magnánimo. «Considérelo una propina por tener que lidiar con ella». La crueldad del gesto fue impresionante. Había transformado un acto que debería haber sido privado y de apoyo en un arma de humillación pública. ¿Había pagado la cuenta? Sí, pero a costa del alma de su madre. Eleanor permanecía inmóvil en su silla, con las manos apretadas en el regazo, la mirada fija en la rosa marchita. Se sentía desnuda, cada una de sus inseguridades expuesta a la inspección pública. Había venido aquí para sentirse menos sola, para sentir un atisbo de espíritu navideño. En cambio, la habían hecho sentir como una mendiga, una tonta, una molestia sin valor. El silencio en el restaurante era ahora denso y pesado, un reconocimiento incómodo y compartido de la brutalidad que todos presenciaban. Desde su mesa, Marcus Thorne observaba cada detalle. Vio cómo Rick usaba su presencia física, su uniforme, su voz fuerte para dominar e intimidar no solo a su madre, sino a todo el salón. Vio que los demás clientes apartaban la mirada, reacios a intervenir, intimidados por la amenaza implícita de su placa. No se trataba solo de un hijo cruel con su madre. Era un agente de la ley que abusaba de su poder. Incluso fuera de servicio, Rick usaba su autoridad como un arma, y la estaba usando para cometer un acto de profunda violencia emocional. Marcus apretó la mandíbula. Había visto acosadores como Rick Brody antes en tribunales y salas de interrogatorio. Eran hombres que confundían poder con fuerza y que se aprovechaban de quienes percibían como débiles. Era un cáncer que había dedicado su vida a erradicar. Su mano descansaba sobre el teléfono, su mente ya varios pasos por delante, calculando, planeando. La ley tenía remedios para hombres como Rick Brody, y Marcus los conocía a todos. Esperaría. Dejaría que la situación se desarrollara. Necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar el oficial. La camarera regresó, dejando el recibo sobre la mesa y evitando el contacto visual con Rick y Eleanor. «Que tenga un buen día», murmuró antes de retirarse apresuradamente. «Muy bien, vámonos», gruñó Rick, agarrando el brazo de su madre con demasiada fuerza. Se acabó el espectáculo.
Te llevaré a casa y vamos a tener una larga charla sobre convertirte en una molestia pública. Eleanor hizo una mueca, intentando soltar el brazo. Ricky, me estás haciendo daño. No seas tan dramático. Siseó, su rostro cerca del de ella, con el aliento agrio por el café y el resentimiento. Empezó a jalarla de la silla, como si arrastrara a una prisionera en lugar de ayudar a su madre. La humillación pública era total. Había afirmado su poder, demostrado su sufrimiento, y ahora estaba eliminando la fuente de su irritación. En su mente, el asunto estaba zanjado. Había cumplido con su deber y ahora podía volver a su vida, dejando a su madre a cargo de las heridas recientes que acababa de infligir. No se percató del hombre del traje a medida que lo observaba, no con lástima, sino con la mirada fría y obsesiva de un cazador que acaba de avistar a su presa. La escena debería haber terminado ahí. La cuenta estaba pagada. La humillación pública ya había sido administrada. Desde cualquier punto de vista racional, Rick Brody había dejado claro su punto de vista con una crueldad que ya era inaceptable. Pero para un hombre como Rick, cuya ira era un pozo sin fondo, no era suficiente. Necesitaba una capitulación total. Necesitaba quebrantar por completo el espíritu de su madre para extinguir el último atisbo de desafío que veía en sus ojos llorosos. Cuando la levantó bruscamente de la silla, Eleanor se tambaleó y recuperó el equilibrio en el borde de la mesa. Lo miró con el rostro desgarrado por el dolor y la incredulidad. ¿Por qué, Ricky?, susurró con la voz entrecortada. ¿Por qué eres tan cruel? Era una pregunta sencilla y sincera. Era la súplica de una madre que ya no reconocía al hijo que había criado, y para Rick fue la mayor provocación. Era un desafío a su autoridad, una negativa a aceptar el papel de la carga agradecida y penitente que le había asignado. Su silenciosa dignidad ante su furia vociferante era algo que no podía tolerar. «¡Cruel!», gruñó, con el rostro torcido en una mueca de desprecio. Bajó la voz, pero se volvió más amenazante, más venenosa. Se acercó, asegurándose de que sus palabras fueran solo para ella, un último y íntimo golpe de cuchillo. ¿Quieres saber qué es cruel? Te diré que es cruel. Es tener una madre que es un peso constante, agotador y vergonzoso en tu vida. Es tener que preguntarme cada día qué nueva estupidez has hecho que voy a tener que arreglar. Eres una vieja bruja inútil y vergonzosa. ¿Tienes idea de cuánto me molestas? Sus palabras eran dardos venenosos, cada uno dando en el blanco. Pero no había terminado. Se enderezó, alzando la voz de nuevo, retomando su actuación pública. Soy un respetado agente de la ley, y me tienen que llamar para pagar tu patética comidita porque ni siquiera recuerdas tu propia cartera. Señaló la sala silenciosa, como un rey loco en un escenario de linoleum. Con esto tengo que lidiar, gente. Para, por favor, suplicó Eleanor, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estás haciendo un escándalo, estoy haciendo un escándalo. Rugió con las venas del cuello hinchadas. Tú eres la que no puede pagar sus cuentas. Tú eres el problema. Y entonces se pasó de la raya. Era una frase tan fundamental, tan sagrada, que su violación provocó una conmoción palpable en toda la sala. Levantó la mano. Ocurrió en un instante aterrador, a cámara lenta. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par. La familia en la mesa de la esquina se quedó sin aliento. La camarera dejó caer un vaso. El sonido al romperse se perdió en el horror aún mayor del momento. Crack. El sonido de su palma abierta golpeando la mejilla de su madre no fue agudo, sino un golpe sordo y repugnante. Fue el sonido de hueso contra hueso, de violencia donde debería haber amor. Fue el acto supremo de traición. La cabeza de Eleanor se ladeó por la fuerza del golpe. Se tambaleó hacia atrás, estrellándose contra una silla vacía. Su pequeño y frágil cuerpo, abrumado por la agresión. No gritó. Un pequeño jadeo herido escapó de sus labios. Un sonido de puro dolor. Se llevó una mano temblorosa a la mejilla, donde una marca roja de 5 dedos ya comenzaba a florecer sobre su piel pálida y arrugada.
El restaurante, que había permanecido en un silencio incómodo, ahora estaba paralizado en un estado de incredulidad colectiva y horrorizada. Esto ya no era solo una discusión familiar. Esto era un crimen, una agresión. Un hombre acababa de golpear a su anciana madre en público, y ese hombre era policía. Rick estaba de pie junto a ella, respirando con dificultad y con el pecho hinchado. La rabia en sus ojos se mezclaba con un destello de algo más. ¡Triunfo! Por fin la había doblegado. Por fin había logrado la sumisión total que ansiaba. Bajó la mirada hacia su mano y luego volvió a mirarla encogida. No sintió remordimiento, solo una fría y justa satisfacción. Por eso papá te dejó. Espetó las palabras, un último y venenoso epitafio sobre el asesinato de su relación. Eres una carga para todos. Ese fue el momento en que Marcus Thorne decidió que ya había visto suficiente. El observador silencioso se convirtió en actor. Colocó la servilleta cuidadosamente sobre la mesa, con movimientos precisos y deliberados. No había ira en su rostro, solo una profunda calma glacial, mucho más aterradora que cualquier furia. Se levantó lentamente de la silla, una figura alta e imponente con un traje gris carbón perfectamente entallado. Todas las miradas en la sala, incluyendo las de Rick, se volvieron hacia él. El silencio era absoluto. El aire crepitaba con una nueva tensión. El abusador acababa de terminar su actuación, pero estaba a punto de descubrir que ya no era el hombre más poderoso de la sala. La justicia, en una forma que jamás hubiera imaginado, se acercaba a él. Al levantarse de su asiento, Marcus Thorne se convirtió en el nuevo centro de gravedad de la sala. No era un hombre corpulento como Rick Brody, pero poseía un aura de inmensa fuerza. Se reflejaba en su postura, erguida y segura. Se reflejaba en su andar, un paso pausado y pausado que parecía abarcar todo el espacio a su alrededor, y en su mirada, ahora fija en el oficial Brody con una expresión de fría y analítica desaprobación. Se movió sin agresividad, pero cada paso era una silenciosa condena de lo que acababa de ocurrir. No confrontó a Rick de inmediato. Su prioridad era la víctima. Pasó junto al atónito oficial como si no estuviera allí, y se arrodilló junto a Eleanor, quien seguía acurrucada en la silla en la que se había caído. Creó una barrera física con su propio cuerpo, protegiéndola de su hijo. «Señora», dijo con voz profunda, tranquila y resonante. Era una voz acostumbrada a captar la atención de tribunales y jurados. Sin embargo, la expresó con un suave respeto, el polo opuesto de la áspera falta de respeto que Rick había mostrado. «Me llamo Marcus Thorne. ¿Estás bien? ¿Estás herido?» Eleanor lo miró con los ojos nublados por las lágrimas y la confusión. Vio un rostro amable, un rostro lleno de una preocupación tan ajena a lo que acababa de experimentar, que tardó un momento en procesarlo. Se tocó la mejilla palpitante. «Me golpeó», susurró, con la incredulidad de una niña. «Lo sé», dijo Marcus en voz baja. «Lo vi». Toda la sala lo vio. Miró por encima del hombro a los atónitos comensales, recorriéndolos con la mirada, convirtiéndolos en testigos silenciosos. Luego miró a la camarera, que estaba paralizada junto a la cocina. «¿Podría llamar al 911, por favor? Acaba de ocurrir una agresión, y esta mujer podría necesitar atención médica». El sonido de esas palabras, agresión, 911, pareció romper por fin el trance triunfal de Rick Brody. La niebla de su ira empezó a disiparse, reemplazada por una oleada de furia indignada. ¿Quién era este hombre? Este don nadie bien vestido, con un traje elegante que se entrometía en los asuntos familiares, y les decía a todos que llamaran a la policía. «Oye, amigo, tienes que retroceder», gruñó Rick, dando un paso amenazador hacia adelante. Infló el pecho, recurriendo instintivamente a la intimidación física que siempre le había funcionado tan bien. «Este es un asunto privado de familia. No tiene nada que ver contigo». Marcus se irguió cuán alto era, girándose para encarar a Rick,
Era unos centímetros más bajo que el corpulento policía, pero se mantenía con una compostura tan inquebrantable que parecía estar mirándolo desde arriba. Que un hombre golpeara a su anciana madre en un restaurante público dejó de ser un asunto privado en el momento en que ocurrió, declaró Marcus con una voz perfectamente uniforme, sin rastro de miedo. Es un delito. Agresión con lesiones. Rick soltó una breve carcajada de incredulidad. ¿Agresión con lesiones? ¿Eres abogado o algo así? Soy policía. Conozco la ley. Claramente no tan bien como crees, respondió Marcus con una calma inquebrantable. Y tu profesión no te da derecho a agredir físicamente a tu familia. Estaba creando un disturbio público, mintió Rick, buscando a tientas una justificación para distorsionar la narrativa y adaptarla a su uniforme. Estaba intentando calmar la situación y eliminarla. ¿Estabas desestresando la situación gritándole y golpeándola en la cara?, preguntó Marcus, con una ceja levantada en una mirada de escepticismo mordaz. Una técnica interesante. Estoy seguro de que a tu comandante le fascinaría saberlo. La mención de su director ejecutivo fue un golpe directo. Fue un desafío a su autoridad profesional, y el rostro de Rick se ensombreció de rabia. La arrogancia despreocupada de este hombre lo enfurecía. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara, se disculpara y se retractara cuando él se imponía. Este hombre hacía lo contrario, se mantenía firme, usando la lógica y la ley, supuestamente dominio de Rick, en su contra. No tienes ni idea de con quién estás hablando, gruñó Rick, acercándose hasta invadir el espacio personal de Marcus. Le clavó un dedo grueso en el pecho a Marcus. Yo soy la ley en esta ciudad, y estás interfiriendo con un oficial. Eso es obstrucción. Podría arrestarte ahora mismo. Era un farol, una jugada desesperada de un hombre que estaba perdiendo el control rápidamente. Esperaba que el hombre se estremeciera, que retrocediera. Marcus no movió ni un músculo. Simplemente bajó la mirada hacia el dedo de Rick en su pecho y luego volvió a mirarlo a la cara. Un suspiro leve, casi imperceptible, escapó de sus labios. El suspiro de un hombre profundamente decepcionado, pero en absoluto sorprendido. Oficial, dijo Marcus, bajando la voz a un tono grave y peligroso. Le sugiero que retire la mano de mi cuerpo. También te sugiero que bajes la voz y reconsideres el hoyo que te estás cavando. Ya has cometido un ataque hoy. No seas tan insensato como para cometer un segundo. La seriedad serena y mortal en el tono de Marcus, la ausencia total de miedo en sus ojos, finalmente le dieron a Rick un momento de reflexión. Un pequeño atisbo de duda, de instinto animal, le advirtió que había cometido un error. Que no se trataba de un simple civil al que pudiera intimidar fácilmente, pero su orgullo, su rabia y sus prejuicios profundamente arraigados eran demasiado fuertes como para permitirle ceder ahora, sobre todo delante de un público. Tenía que reafirmar su dominio. Tenía que ganar. El enfrentamiento había llegado a un punto crítico. Para Rick Brody, ya no se trataba de su madre ni de la billetera olvidada. Era una prueba fundamental de dominio, una batalla que sentía que debía ganar para mantener su imagen de hombre poderoso y respetado. El hecho de que su rival fuera un hombre negro tranquilo y elocuente con traje a medida, encendió una mecha más profunda y desagradable en su interior. El racismo latente que formaba parte integral de su visión del mundo. En el mundo pequeño y brutal de Rick, se suponía que los hombres que se parecían a Marcus Thorne eran los que se dejaban intimidar, los que mantenían la mirada baja. No se suponía que debían desafiarlo. «Te crees un pez gordo, ¿verdad?», se burló Rick con la voz llena de desprecio. Finalmente, retiró el dedo del pecho de Marcus, solo para usar la mano para empujarlo hacia atrás. No fue un empujón fuerte, pero fue un acto de agresión física, una clara escalada. Vienes aquí con tu elegante traje y me tratas con condescendencia. Todos sois iguales. Recibes un poco de dinero y crees que puedes gobernar el mundo. Crees que las reglas no se aplican a ti. El silbato racista para perros se había convertido en una sirena de niebla a todo volumen.
Había pasado de maltratar a su madre a discriminar racialmente y agredir a un desconocido. Marcus retrocedió un paso. Con un equilibrio impecable, absorbió el empujón sin ninguna reacción visible. Su rostro permanecía como una máscara de calma indescifrable. Pero en su interior se había activado un interruptor. La situación había cruzado oficialmente la línea de un asunto policial local a la jurisdicción del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La agresión era un delito estatal. Pero lo que Rick estaba haciendo ahora, atacar a un hombre por su raza, usando su autoridad como oficial para intimidarlo y agredirlo físicamente, fue un delito de odio federal. Estaba privando a Marcus Thorne de sus derechos civiles bajo pretexto de la ley, y lo estaba haciendo en una sala llena de testigos. ¿Es eso lo que ve cuando me mira, oficial?, preguntó Marcus con una voz peligrosamente baja. No soy un ciudadano. No soy un hombre, sino ustedes. Veo a un criminal, espetó Rick. La mentira le salió fácilmente de los labios. Ahora estaba completamente comprometido con su narrativa inventada. Necesitaba presentar a Marcus como el agresor, la amenaza. Veo a un hombre que interfirió con un policía que actuaba de forma sospechosa, que me puso las manos encima. Fue una invención desesperada y transparente que nadie en la sala creyó. Nadie lo creerá, afirmó Marcus, no como argumento, sino como un simple hecho. Hay 2 docenas de testigos aquí, y me imagino que este restaurante, como la mayoría de los negocios, tiene un sistema de seguridad. La mirada de Rick se dirigió nerviosamente hacia la pequeña cúpula negra de una cámara de seguridad montada en la esquina del techo. No lo había notado antes. Un destello de pánico se asomó a sus ojos, pero lo reprimió rápidamente. Era policía. Encontraría la manera de hacer desaparecer las imágenes. Tenía amigos. El sistema protegía a los suyos. ¿Crees que tu pequeña cámara de video te va a salvar?, dijo Rick con renovado entusiasmo. Yo soy el sistema. Dio otro paso hacia Marcus, apretando los puños. La amenaza de más violencia era inminente. Estaba dispuesto a ir hasta el final para arrestar a Marcus con cargos falsos y golpearlo si era necesario para darle una lección que jamás olvidaría. El gerente del restaurante, un hombre calvo de unos 50 años llamado George, finalmente encontró el coraje. Salió corriendo de detrás del mostrador, con las manos en alto en un gesto apaciguador. Bueno, ya basta, agente. Por favor, le pido que se retire. Usted, señor, le dijo a Marcus. La comida corre por cuenta de la casa. Por favor, cálmense todos. Rick, con su cara roja de furia, se dirigió al gerente. No te metas en esto o clausuraré todo este lugar por infracciones del código sanitario. No tienes ni idea de lo que te estás metiendo. Fue en ese momento de caos, con Rick distraído por el gerente, que Marcus hizo su jugada. No fue una jugada violenta, sino de retirada estratégica y profunda compasión. Le dio la espalda al oficial que gritaba, en un gesto de despedida definitiva, y regresó junto a Eleanor. Se arrodilló de nuevo ante ella. «Señora», dijo en voz baja, con la voz penetrante por encima del ruido. «Salgamos de aquí», le ofreció la mano. «Pagaré su comida y me aseguraré de que llegue a casa sana y salva». Eleanor miró la amable mano extendida de Marcus, y luego el rostro contorsionado y lleno de odio de su hijo. La decisión no era una decisión en absoluto. Tomó la mano de Marcus. Su calor y fuerza la reconfortaron profundamente. Él la ayudó a ponerse de pie con movimientos suaves y comprensivos. «No irás a ningún lado con él», rugió Rick, volviéndose hacia ellos. Marcus lo ignoró por completo. Guió a Eleanor hacia la puerta principal, protegiéndola con su cuerpo. Al pasar junto a su mesa, dejó caer un billete de $100. «Por mi comida y por la de ella», le dijo a la atónita camarera. «Y por la molestia». Al llegar a la puerta, Marcus se detuvo y miró a Rick Brody por última vez. Rick estaba allí, solo, en el centro de la sala, con los puños apretados y el rostro desfigurado por la ira impotente. Había ganado la confrontación siendo el hombre más ruidoso y violento de la sala, pero ahora estaba completamente solo.
Un paria en un mar de miradas silenciosas y juzgadoras. Las últimas palabras de Marcus no fueron gritadas. Las pronunció con una firmeza serena y escalofriante, más devastadora que cualquier amenaza. «Oficial Brody», dijo, y su voz se oyó con claridad en el silencioso restaurante. «Tiene derecho a sus creencias, por muy ignorante que sea, pero no tiene derecho a ponerle las manos encima a otro ciudadano. No tiene derecho a ponerle las manos encima a su madre. Y no tiene derecho a usar su placa como escudo para su propio odio. Tus acciones de hoy tendrán consecuencias. Eso no es una amenaza. Es una promesa». Entonces se dio la vuelta y sacó a Eleanor del restaurante, dejando a Rick Brody de pie entre los escombros que él mismo había creado. El oficial respiraba con dificultad, con la mente dando vueltas. Una promesa. ¿Quién demonios se creía este tipo? Rick seguía convencido de que tenía el control. No tenía ni idea de que el hombre tranquilo y digno que acababa de salir por la puerta no era un simple ciudadano. Era el sistema, y acababa de prometerle a Rick que lo castigaría con todo su peso. El aire frío de noviembre fue un shock después del calor sofocante del restaurante. Pareció despejar la mente de Eleanor, sacándola de los días de horror y humillación. La realidad de lo que acababa de suceder la desplomó. Su hijo, de su misma sangre, la había golpeado en público. La vergüenza era un peso físico que le abatió los hombros. Empezó a temblar, no de frío, sino de un profundo dolor desgarrador. Marcus, al ver su angustia, la alejó con cuidado de la ventana del restaurante y la dirigió hacia el estacionamiento. «Mi coche está justo aquí, señora», dijo, su voz como un ancla firme en su mar de confusión. «Déjeme llevarla a casa». «No podría molestar», balbuceó ella, ajustándose mejor el fino abrigo. «Ya ha hecho mucho». «No es ninguna molestia», insistió Marcus. «Sería un honor». La condujo hasta un reluciente sedán negro, un vehículo que irradiaba la misma potencia silenciosa y discreta que su dueña. Le abrió la puerta del copiloto y ella se deslizó en el lujoso asiento de cuero, un lujo que no había experimentado en años. El interior estaba impecable y olía ligeramente a cuero y cedro. Marcus se sentó al conductor y arrancó el coche. El motor cobró vida con un zumbido bajo y satisfactorio. No salió del estacionamiento de inmediato. En cambio, se volvió hacia ella con una expresión de profunda empatía. «Siento muchísimo lo que acabas de vivir», dijo. «Nadie, y menos una madre, debería ser tratada así». Sus palabras sencillas y sinceras lograron lo que su ira y violencia no pudieron. La destrozaron. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Eleanor, y luego otro, hasta que lloró abiertamente. Las lágrimas que había contenido durante años, finalmente fluyeron libremente. Eran lágrimas por el hijo que había perdido, por la soledad de su vida, por la humillación pública, por el escozor en su mejilla que ahora se desvanecía en un dolor profundo y punzante. Marcus no dijo nada. Simplemente extendió la mano y colocó una caja de pañuelos de la guantera sobre su regazo. Le ofreció el regalo de ser testigo silencioso y compasivo de su dolor, permitiéndole llorar sin ser juzgada. Después de unos minutos, sus sollozos se convirtieron en respiraciones silenciosas y temblorosas. «No sé qué hice mal», susurró, retorciendo un pañuelo entre las manos. «Intenté ser una buena madre. Siempre me esforcé mucho. Pero está muy enojado. Lleva tanto tiempo enojado». «Señora», dijo Marcus con dulzura, «su ira no es culpa suya. Es un veneno que lleva dentro. No es responsable de sus decisiones». Ella le dio su dirección, y él salió del estacionamiento con suavidad. Mientras conducían, él le preguntó sobre su vida, con preguntas amables y respetuosas. Ella se encontró contándole sobre su difunto esposo, sobre la infancia de Rick, sobre las pequeñas alegrías y las grandes tristezas que conformaban su tranquila existencia. Ella hablaba y él escuchaba. Y en el cálido y seguro refugio de su coche, una pequeña parte de su dignidad destrozada comenzó a recomponerse. Cuando llegaron a su pequeño y ordenado bungalow,
La acompañó hasta la puerta. Eleanor, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, lo que tu hijo hizo hoy fue más que cruel. Fue ilegal. Como oficial, se le exige un estándar más alto, y sus acciones, tanto hacia ti como hacia mí, fueron una grave violación de su juramento. Debe rendir cuentas. Eleanor lo miró con un destello de miedo en los ojos, pero es un oficial de policía. Lo protegerán. Será solo mi palabra contra la suya. Será más que tu palabra, le aseguró Marcus. Hubo testigos. Hay un video. Y estoy yo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Necesito hacerte una pregunta difícil. ¿Estás dispuesta a declarar para presentar una denuncia formal contra él? Dudó, con la arraigada costumbre de proteger a su hijo, cueste lo que cueste, luchando contra la herida abierta de su traición. No te pido que lo hagas por mí, dijo Marcus. Te pido que lo hagas por ti y por cualquier otra persona a la que pueda intimidar con su placa. Hombres como él solo persisten en su comportamiento porque se creen intocables. Ya es hora de que alguien le demuestre que no lo es. Eleanor observó la hinchazón de su mejilla reflejada tenuemente en el cristal de la puerta principal. Pensó en su rostro burlón, el desprecio en sus ojos, el repugnante golpe de la bofetada. Toda una vida de excusas, de absorber su ira, la había llevado a este momento. Algo en su interior, algo que creía muerto hacía mucho tiempo, se endureció hasta convertirse en una silenciosa resolución. Sí, dijo con voz firme. Lo haré. Marcus asintió con una expresión de sombría satisfacción en el rostro. Gracias. Eres una mujer muy valiente. Le entregó una tarjeta de visita. Era una cartulina gruesa y cara, con un diseño sencillo y elegante. Enumeraba su nombre, Marcus Thorne, y un número de teléfono. Pero fue la línea de texto debajo de su nombre lo que abrió los ojos de par en par. Fiscal Federal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Su mirada pasó de la tarjeta a su rostro, intentando comprender. Este hombre amable y gentil que la había rescatado no era solo un abogado. Era uno de los agentes del orden más poderosos del país. Mañana recibirás una llamada de un agente de mi oficina. Dijo que te guiarán en el proceso. Por ahora, por favor, descansa un poco. Y recuerda que ya no estás solo en esto. Se dio la vuelta y regresó a su coche. Eleanor se quedó en la puerta viéndolo alejarse, con la pequeña y pesada tarjeta aferrada en la mano. Su hijo se había burlado diciendo que él era el sistema. No tenía ni idea de que acababa de agredir al hombre que lo dirigía. Los engranajes de una justicia mucho más poderosa e implacable que cualquier comisaría local acababan de ponerse en marcha. Una sensación fría y limpia invadió a Eleanor, una sensación que no había sentido en años. Era esperanza. Marcus Thorne se alejó de la tranquila calle de Eleanor Brody. Su serenidad exterior desmentía la furia fría y controlada que lo ardía en su interior. Había pasado toda su carrera luchando contra monstruos. Pero había algo singularmente vil en un monstruo, que vestía uniforme de policía y usaba su poder para aterrorizar a los débiles, especialmente a su propia madre. Lo personal se había vuelto profesional. El oficial Rick Brody ya no era solo un abusador. Era un caso. Y Marcus iba a procesarlo con toda la fuerza abrumadora del gobierno federal. No condujo a casa. Condujo hasta un parque tranquilo y apartado con vistas a la ciudad, cuyas luces centelleaban abajo como una constelación caída. Necesitaba un lugar seguro para hacer su llamada. Sacó un segundo teléfono de un bolsillo oculto en su chaqueta, un elegante dispositivo encriptado del Departamento de Justicia. Buscó un contacto, el director, y pulsó el botón de llamada. La conexión fue instantánea. Thorne, con voz áspera, respondió. Era David Chen, director de la oficina regional del FBI. David, soy Marcus, dijo con voz tranquila y profesional. Tengo una situación. Código 3, abuso de poder.
violación de derechos civiles y posible delito de odio. Hubo una pausa al otro lado. Un código 3 del fiscal federal era un incidente raro y grave. Háblame, Marcus. ¿Estás bien? Estoy bien, pero un policía local me atacó físicamente después de que interviniera mientras agredía a su anciana madre en un restaurante. El silencio al otro lado era ensordecedor. Marcus prácticamente podía oír los engranajes girando en la mente del director, procesando la audacia del crimen. «Dame un nombre», dijo Chen, con la voz desprovista de toda cortesía. «Oficial Rick Brody, placa número 400-821», dijo Marcus. Lo investigué rápidamente antes de llamar. Tiene antecedentes. 2 denuncias por uso excesivo de la fuerza, ambas desestimadas en la comisaría. Un puñado de denuncias informales de ciudadanos por abuso verbal. Un típico abusador con placa. ¿Y te agredió? Me empujó, me amenazó con arrestarme y dejó muy claro que su agresión tenía motivos raciales. Usó la frase «ustedes», informó Marcus, con voz desprovista de emoción. Y lo que es más importante, golpeó a su propia madre, una mujer de casi 70 años, en la cara con la palma de la mano. Todo ocurrió en el Golden Turkey Diner de Elm Street. Está grabado en video. Y hay al menos 2 docenas de testigos. «Dios mío», murmuró Chen. «Bien, ¿qué necesitas?» «Todo el paquete, David. Quiero que esto se gestione a nivel federal desde el principio. No quiero que la policía local se meta en esto. Quiero un equipo de pruebas encubiertas en ese restaurante en 1 hora. Asegura todas las grabaciones de vigilancia. Consigue declaraciones juradas de cada empleado y cliente en los recibos de las tarjetas de crédito. Quiero que la casa y el vehículo de Brody estén bajo vigilancia discreta. Quiero un análisis completo de sus finanzas y su historial de servicio para mañana». «Dalo por hecho», dijo Chen sin dudarlo. «Retiraremos al equipo del caso Henderson. Habrá fantasmas. El restaurante ni siquiera sabrá que estuvieron allí. Hay una cosa más. Marcus dijo que la madre, Eleanor Brody, ha accedido a presentar una denuncia. Quiero aprovechar esta oportunidad para poner a prueba el muro azul. Irá a su comisaría mañana por la mañana a presentar una denuncia. Preveo que intentarán intimidarla, despedirla y enterrar el asunto. Quiero que tenga una grabadora de audio de alta fidelidad para documentar esa conversación». Chen dejó escapar un silbido de agradecimiento. «Eso es sucio, Marcus. Me encanta. No solo vas tras el oficial, vas tras la conspiración para encubrirlo». «Hombres como Brody no actúan en el vacío», dijo Marcus con voz fría como el acero. «Se sustentan en una cultura de silencio y protección. No solo voy a extirpar el tumor, voy a arrasar con todo a su alrededor para que nada parecido vuelva a crecer allí». «¿Cuál es el plazo para el arresto?», preguntó Chen. «Primero grabemos el encubrimiento. Una vez que lo tengamos, nos movemos. No quiero una redada teatral del SWAT. No se trata de espectáculo. Se trata de la fría y silenciosa maquinaria de la justicia federal. Quiero que 2 de sus mejores agentes lo recojan en su casa con profesionalismo y discreción. La humillación que eso supondrá será más profunda que un ariete». «Entendido», dijo Chen. «Tendrás todo lo que necesitas. Todo el peso de esta oficina está a tu disposición. Lamento que te haya pasado esto, Marcus». «Eligió al hombre equivocado en el día equivocado», respondió Marcus. «Manténme al tanto». Terminó la llamada, la máquina ya estaba en marcha. Un equipo de agentes federales altamente capacitados ya se estaba movilizando. Un ejército silencioso e invisible se cernía sobre la vida de un policía arrogante y abusivo. Rick Brody probablemente estaba en casa ahora, riéndose del incidente con su novia, convencido de su intocable invulnerabilidad. No tenía ni idea de que todos sus movimientos estaban a punto de ser vigilados, todos sus secretos a ser descubiertos. Creyó haber silenciado a unas cuantas personas indefensas en un restaurante. De hecho, había despertado a un gigante. Mientras Marcus arrancaba el coche y conducía en la noche, no sentía triunfo alguno, solo una sombría y firme determinación. La balanza de la justicia se había desequilibrado violentamente,
y estaba a punto de perder el control. A la mañana siguiente, mientras Rick Brody dormía la resaca de Acción de Gracias, la maquinaria federal que Marcus había activado operaba con una eficiencia aterradoramente silenciosa. Antes de que saliera el sol, 2 agentes del FBI vestidos de ingenieros de saneamiento municipal ya estaban en el restaurante Golden Turkey. Se acercaron al gerente, George, mientras abría la puerta principal. Le mostraron sus credenciales y le explicaron la situación con voz tranquila y firme. Un George conmocionado, que no había dormido en toda la noche, les ofreció su total cooperación. En cuestión de minutos, los agentes obtuvieron una copia perfecta, en alta definición de todo el incidente desde 3 ángulos de cámara diferentes. Las imágenes fueron aún más nítidas y contundentes de lo que Marcus esperaba, capturando cada mueca, cada palabra y el brutal y repugnante impacto de la bofetada. Simultáneamente, otro equipo realizaba análisis digitales profundos. Compararon los recibos de las tarjetas de crédito del restaurante con los registros públicos, creando una lista completa de todos los clientes presentes. A las 8:00 am. Los agentes realizaban llamadas telefónicas discretas y respetuosas, obteniendo declaraciones de testigos dispuestos a describir el horror que habían presenciado. La historia era coherente y mostraba la crueldad creciente e injustificada de Rick. El caso ya se estaba consolidando. A las 9:00 am, como se le había indicado, una agente del FBI vestida de civil y con experiencia en apoyo a víctimas, llegó a la casa de Eleanor Brody. Fue cálida, profesional y tranquilizadora. Le colocó a Eleanor un pequeño y potente dispositivo de grabación camuflado en un simple prendedor de solapa. «Diga la verdad, Brody», dijo la agente. «Deje que ellos hagan el resto. La acompañaremos en cada paso del proceso». Con el agente del FBI, esperando en un coche sin distintivos calle abajo, Eleanor condujo hasta la comisaría de su hijo. Entrar en ese edificio fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Se sintió como una traición, pero se aferró al recuerdo de la bofetada, al recuerdo de la promesa de Marcus, y eso le dio fuerzas. La comisaría era un lugar sucio y poco acogedor. Eleanor se acercó a la recepción y pidió hablar con el comandante de guardia para presentar una queja contra un oficial. El sargento de recepción la miró con recelo y aburrimiento, pero su tranquilo porte de clase media le valió un gesto de reticencia. Le dijeron que esperara. Después de 20 minutos, la condujeron a la oficina del capitán Miller, el oficial al mando de Rick. Miller era un hombre de unos 50 años con cara de bulldog, y la mirada cansada y cínica de quien lo había visto todo y no le importaba nada. Su trabajo consistía en gestionar a sus agentes y, sobre todo, mantener la comisaría fuera de los titulares. «¿En qué puedo ayudarla, señora?», preguntó, sin molestarse en mirarla a los ojos, mientras revolvía papeles en su escritorio. Eleanor respiró hondo. El pequeño alfiler de su abrigo grababa en silencio cada palabra. «Estoy aquí para presentar una denuncia formal contra uno de sus oficiales, mi hijo, Rick Brody». Miller dejó de barajar papeles. Levantó la vista, entrecerrando los ojos. «Rick Brody, tu hijo». «¿Qué clase de denuncia? Ayer en el Golden Turkey Diner me agredió», dijo con voz temblorosa pero firme. «¿Me golpeó en la cara?». Miller se recostó en su silla con una expresión de profunda incredulidad. «¿Te golpeó, Rick?». «Señora, ¿está segura de que no se equivoca? Quizás fue un accidente. Rick es un buen oficial, un poco impulsivo a veces, pero no es un maltratador de mujeres». «No fue un accidente», dijo Eleanor, endureciéndose ante su despido inmediato. «Lo hizo en una habitación llena de gente después de gritarme durante varios minutos. Había docenas de testigos». «¿Testigos?». Miller se burló, restándole importancia con un gesto de la mano. «Señora, las disputas familiares son un lío. La gente ve lo que quiere ver. ¿Toma alguna medicación?». «A veces, con la edad». «No tengo ningún problema mental, capitán», dijo Eleanor con voz fría. «Y esto no era una disputa».
Fue un ataque, suspiró Miller, adoptando el tono de un hombre que intenta ser paciente con un niño difícil y confundido. Mira, creo que pasó lo siguiente. Tuviste un malentendido con tu hijo. Hubo un intercambio de palabras. Se hirieron sentimientos. Es acción de gracias. Es un momento muy emotivo. Estoy seguro de que Rick no tenía mala intención. ¿Por qué no te vas a casa, te tomas una taza de té? Seguro que te llama para disculparse. Presentar una queja formal es algo serio. Mancha el historial de un buen oficial. Puede arruinar una carrera. No querrías hacerle eso a tu propio hijo por una simple discusión, ¿verdad? Fue una clase magistral de manipulación institucional. La había menospreciado, cuestionado su cordura, minimizado la agresión y la había hecho sentir culpable por la carrera de su hijo. Todo sin siquiera reconocer el fondo de su queja. No se había ofrecido a tomar un informe. No se había ofrecido a investigar. Le había ofrecido una taza de té y una amenaza disfrazada de consejo paternal. ¿Entonces no me vas a tomar declaración?, preguntó el Eyanar con voz monótona. ¿No hay ninguna declaración que tomar?, dijo Miller, volviendo a sus papeles, una clara señal de que la reunión había terminado. Es un asunto familiar. Resuélvanlo en casa. Eyanar se levantó. Gracias por su tiempo, capitán, dijo. El broche de su abrigo lo había captado todo. El despido, la intimidación, la negativa oficial explícita a investigar una denuncia creíble de agresión contra uno de sus hombres. Era la pieza clave del rompecabezas. Salió de la comisaría con la frente en alto. Se había enfrentado al muro azul del silencio, y éste había actuado tal como Marcus había predicho. Volvió a su coche y se marchó, dejando al capitán Miller sentado en su despacho, seguro de haber solucionado otro problema. No tenía ni idea de que acababan de grabarlo cometiendo un delito de obstrucción a la justicia y de que la grabación ya iba camino a un fiscal federal. La trampa estaba tendida, y él había caído en ella. El arresto no fue violento. No hubo redada al amanecer, ni granadas aturdidoras, ni ariete. La justicia que se administró a Rick Brody fue fría, silenciosa y absolutamente humillante. Llegó a las 3:15 p.m. de un viernes, la hora elegida para lograr el máximo impacto. Era tan tarde que el proceso judicial inicial se aplazaría hasta el lunes, lo que le aseguró pasar todo el fin de semana en una celda federal. Y era justo lo suficientemente temprano como para que los vecinos volvieran del trabajo, listos para presenciar la caída. Rick estaba en su jardín delantero, recogiendo las últimas hojas de otoño en grandes bolsas de papel. Su novia, Tiffany, una mujer cuyo cabello teñido de vivos colores contrastaba con los tonos apagados de su barrio suburbano, lo observaba desde el porche, tomando un refresco con gas. Rick se sentía bien. Había logrado intimidar al jefe del restaurante, y su madre no se había atrevido a presentar una denuncia. Había llamado al capitán Miller esa mañana. Le había dado una versión anticipada y tergiversada de la historia, y Miller le había asegurado que se había ocupado del asunto. Se sentía poderoso, intocable. Había enfrentado un desafío a su autoridad y había vencido. Un sedán oscuro y sin distintivos, el mismo modelo que conducía Marcus Thorne, se detuvo frente a su casa. No aceleró. Se detuvo con una gracia silenciosa y amenazante. Dos hombres con trajes oscuros y conservadores descendieron. Eran de estatura y complexión promedio, pero se movían con una determinación y una economía de movimientos que denotaban años de entrenamiento federal. No eran policías, eran agentes. ¿Rick Brody?, preguntó el agente principal. Su voz era tranquila, profesional y carente de emoción. Rick se apoyó en su rastrillo, con una sonrisa petulante y condescendiente en el rostro. Supuso que eran detectives de otra comisaría, que tal vez venían a pedirle su opinión experta sobre un caso. Sí, soy yo. ¿En qué puedo servirles, chiquillos? El agente levantó sus credenciales. El escudo dorado del FBI brillaba bajo el tenue sol de la tarde.
Soy el agente especial Harris. Él es el agente especial Cole. Tenemos una orden de arresto contra usted. La sonrisa de Rick se desvaneció. Fue reemplazada por una mirada de incredulidad. ¿Una orden del FBI para qué? Por violación de derechos civiles federales bajo pretexto de la ley, conspiración para obstruir la justicia y agresión, recitó el agente Harris, con un tono tan monótono como si estuviera leyendo la lista de la compra. Por favor, ponga las manos a la espalda. La mente de Rick dio vueltas. FBI, derechos civiles. Esto tenía que ser por el tipo del traje. ¿Pero cómo? No tenía sentido. Era un asunto local. No pudo haber escalado tan rápido, tan alto. Es un error, balbuceó, retrocediendo. Ha habido un malentendido. Soy policía. Conocemos su profesión, dijo el agente Cole, con la misma calma mientras se acercaba a Rick. Es un componente central de los cargos en su contra. Por favor, no se resista. En el porche, Tiffany se quedó boquiabierta. Su lata de agua mineral se le resbaló de los dedos y repiqueteó en los escalones de concreto. Al otro lado de la calle, un vecino que recogía su correo se detuvo y lo miró fijamente. En la habitación de al lado, una cortina se movió bruscamente. Todo el vecindario se estaba convirtiendo en público para su vergüenza. La cortesía profesional, casi quirúrgica, de los agentes era más aterradora que cualquier grito. No lo trataban como a un colega. Lo trataban como a un objetivo, como una prueba que había que asegurar y procesar. No me resisto, pero quiero saber de qué se trata, insistió Rick, alzando la voz por el pánico. El agente Harris suspiró, un sonido breve y cansado. Señor, tenemos pruebas en video de usted agrediendo a su madre. Tenemos evidencia en video de usted agrediendo a un fiscal federal. Tenemos evidencia en audio de su oficial superior, conspirando con usted para ocultar la denuncia. Tenemos declaraciones juradas de 2 docenas de testigos. Se acabó el tiempo de los malentendidos. Ahora, por última vez, date la vuelta y pon las manos a la espalda, o nos veremos obligados a usar restricciones. Fiscal federal. Las palabras impactaron a Rick Brody con la fuerza de un golpe físico. El hombre del traje, el hombre negro tranquilo y bien vestido al que había empujado e insultado. Un fiscal federal. El mundo se inclinó sobre su eje. La imagen horrorosa se enfocó en su totalidad con una claridad escalofriante. No se había peleado con un ciudadano cualquiera. En su arrogante y racista estupidez, había agredido a uno de los agentes del orden más poderosos del estado. No solo había pisado una mina terrestre. Había bailado sobre el botón de una bomba nuclear. Perdió la paciencia. Su cuerpo se quedó inerte. Su rostro adquirió un pálido gris ceniciento. Sintió una náusea profunda y desgarradora. El rastrillo se le resbaló de las manos inertes y cayó al suelo. Se giró lentamente, como un condenado a muerte caminando hacia la horca. El agente Cole lo esposó con eficiencia. El frío acero, la sentencia definitiva sobre el fin de su carrera y de su vida tal como la conocía. Mientras lo conducían al coche, pasando junto a su novia llorosa, junto a las miradas fijas de sus vecinos, sintió una humillación tan completa, tan aniquiladora, que era peor que cualquier dolor físico. No lo maltrataron. No le leyeron sus derechos con voz fuerte y agresiva. Simplemente lo metieron en la parte trasera de su coche silencioso y oscuro y se lo llevaron, borrándolo del barrio con la misma limpieza y eficiencia que si nunca hubiera estado allí. Lo último que vio por el retrovisor fue su tranquila calle suburbana. Un mundo del que acababa de ser exiliado para siempre. Todo por culpa de su odio incontrolable. La sala de interrogatorios era un ejemplo de privación sensorial. Las paredes eran de un gris institucional plano. El suelo era de hormigón visto, y los únicos muebles eran una pesada mesa de acero atornillada al suelo y 2 sillas de plástico duro. No había ventanas, ni relojes, ni distracciones. Era una caja estéril e insonorizada, diseñada con un solo propósito: desestabilizar a la gente.
Rick Brody se había sentado al otro lado de mesas como estas cientos de veces, disfrutando del poder, del control. Ahora, sentado en la dura silla de plástico, despojado de su arma, su placa y su identidad, sentía un terror que nunca había conocido. Ya no era el cazador. Era la presa. Lo habían dejado solo durante más de una hora. Una táctica clásica para que la ansiedad del sospechoso aumentara. Su mente corría, repasando los sucesos del restaurante, el arresto, la fría eficiencia de los agentes del FBI. «Fiscal federal». Las palabras resonaban en su cabeza, un clavo ardiendo en su futuro. ¿Quién era? ¿Cómo pudo ser tan estúpido? Intentó construir una defensa mental para construir una narrativa de mentiras que pudiera salvarlo, pero sabía que era inútil. Lo tenían todo: el video, los testigos, la grabación de su capitán. Estaba atrapado. La puerta se abrió y entró un hombre con un traje impecable. Era el agente especial Harris, quien lo había arrestado. Dejó una carpeta delgada sobre la mesa, pero no la abrió. Se sentó y simplemente miró a Rick, con una mirada serena y analítica. «Oficial Brody», comenzó Harris con voz neutra. «Se le han imputado graves delitos federales. Antes de continuar, quiero aclarar su situación. Las pruebas en su contra son absolutas y abrumadoras. No estamos aquí para averiguar si cometió estos delitos. Estamos aquí para documentar su declaración. Un hombre sensato en su posición estaría pensando en cooperar, en mitigar el daño». Rick tragó saliva hasta secarse. «Quiero un abogado», dijo con voz ronca. Las palabras sonaron débiles y patéticas incluso para él mismo. «Tienes derecho a un abogado, y se te proporcionará uno», dijo Harris con suavidad. «Pero un abogado no puede cambiar los hechos. Un abogado no puede borrar un video. Déjame mostrarte a qué te enfrentas». Harris abrió la carpeta. No le mostró a Rick informes ni declaraciones. Sacó una serie de fotografías brillantes de alta resolución. Eran capturas de pantalla de la cámara de seguridad del restaurante. La primera mostraba a Rick gritándole a su madre en la cara. La segunda mostraba su mano levantada, congelada en el tiempo un instante antes de la bofetada. La tercera mostraba el brutal impacto, con la cabeza de su madre ladeada. La cuarta lo mostraba clavándole el dedo en el pecho a Marcus Thorne. La quinta lo mostraba empujándolo. «Esto es lo que verá el jurado, señor Brody», dijo Harris en voz baja. «Claro como el agua, irrefutable». Rick miró las fotos con una sensación de malestar en el estómago. Ver su propia rabia plasmada con tanto detalle clínico era horroroso. Parecía un monstruo. «Y luego está esto», continuó Harris. Sacó una pequeña grabadora de audio digital de su bolsillo y pulsó el botón de reproducción. La voz del capitán Miller llenó la pequeña habitación. Presentar una queja formal es algo serio. Puede arruinar una carrera. No querrías hacerle eso a tu propio hijo por una simple discusión, ¿verdad? Es un asunto de familia. Resuélvelo en casa. La grabación se cortó. Es tu oficial al mando conspirando para obstruir una investigación federal intimidando a un testigo. Tu madre, explicó Harris. Ya lo arrestaron, por cierto. Está en la habitación de al lado contándonos todo lo que sabe sobre tu historial de servicio, con la esperanza de llegar a un acuerdo. El último pilar del mundo de Rick se derrumbó. El muro azul en el que siempre había confiado para protegerlo no solo había fallado, se estaba volviendo en su contra. Estaba completamente solo. Se desplomó en su silla, sin fuerzas para luchar. ¿Quién era?, susurró. El hombre del restaurante. Es el hombre que llevará su caso, dijo Harris. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió de nuevo. Rick levantó la vista y se le heló la sangre. Marcus Thorne entró en la habitación. Ya no era el tranquilo y compasivo desconocido del restaurante. Vestía el mismo traje gris impecable, pero su rostro era ahora una máscara de fría e implacable autoridad. No llevaba carpeta ni libreta. Irradiaba un poder que parecía absorber el aire de la habitación. No se sentó. Se quedó de pie junto a la puerta, mirando a Rick, no con ira,
sino con una especie de profunda y cansada decepción. Era la mirada de un cirujano que examina un tumor maligno que está a punto de extirpar. «Señor Brody», dijo Marcus con voz tranquila y precisa. «Me llamo Marcus Thorne. Soy el fiscal principal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en este distrito. Ayer cometiste varios crímenes. Agrediste brutalmente a tu madre. Me atacaste en un acto de ciega agresión racista. Luego conspiraste con tu capitán para ocultar esos crímenes. Usaste tu placa, símbolo de confianza pública, como arma y escudo». Rick no podía hablar. Solo podía mirar fijamente, mientras su mente finalmente comprendía la magnitud catastrófica de su error. «No estoy aquí para ofrecerle un trato», continuó Marcus con voz tan cortante y definitiva como el mazo de un juez. «No estoy aquí para negociar. Cooperar en este momento solo afectará marginalmente la duración de su condena. Estoy aquí para mirarlo a los ojos y decirle esto. Voy a usar todos los recursos a mi disposición para asegurarme de que sea procesado con todo el rigor de la ley. Serás un ejemplo de lo que les sucede a los hombres que corrompen su juramento y traicionan la confianza pública. Nunca volverás a llevar una placa. Perderás tu libertad, tu pensión y la vida que has construido. Mi única pregunta para ti antes de hablar con tu abogado es personal. ¿Valió la pena?» Marcus sostuvo la mirada durante un largo momento de silencio, dejando que el peso de la pregunta y la realidad de su situación aplastaran a Rick por completo. Entonces, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Rick Brody solo con las ruinas de su vida y el fantasma de una pregunta que pasaría los próximos años en una prisión federal intentando responder. El juicio de Estados Unidos contra Brody no fue una batalla legal larga. Fue una demolición rápida, brutal y sistemática. Marcus Thorne, fiel a su palabra, no dirigió él mismo la acusación en el tribunal. Habría sido un conflicto de intereses. En cambio, asignó el caso a la fiscal más perspicaz e implacable de su oficina, una mujer llamada Jessica Ramírez, conocida por su meticulosa preparación y sus implacables contrainterrogatorios. Marcus supervisó el caso a distancia, asegurándose de que todos los recursos estuvieran disponibles, pero la cara visible de la fiscalía era Ramírez, lo que desmintió cualquier indicio de que se tratara de una venganza personal. El abogado de oficio de Rick Brody, un defensor público con exceso de trabajo y mal pagado, supo desde el primer día que defendía a un hombre que ya había sido condenado por las pruebas. Su única esperanza era pedir clemencia. Rick, pálido y demacrado con un traje que le quedaba mal, no se parecía en nada al policía arrogante e intimidante que había aterrorizado el restaurante. Parecía lo que era, un hombre destrozado y aterrorizado al borde de perderlo todo. El caso de la fiscalía era una obra maestra de una fuerza abrumadora. Comenzaron con las imágenes de seguridad del restaurante, proyectadas en una pantalla gigante para el jurado. El video, silenciado al principio, era bastante contundente, mostrando el lenguaje corporal agresivo de Rick y la horrible bofetada, pero luego Ramírez sincronizó el video con el audio grabado en secreto por otro comensal que había comenzado a grabar con su teléfono. La sala se llenó con la voz gruñona de Rick, sus crueles palabras a su madre, su diatriba racista contra Marcus. El jurado permaneció impasible, con expresiones endurecidas con cada palabra venenosa. El sonido de la bofetada, amplificado en la silenciosa sala, hizo estremecer a varios jurados. A continuación, llamaron a los testigos, a la camarera, al gerente y a la familia de la mesa de la esquina. Uno a uno, subieron al estrado y relataron la misma historia de agresión no provocada y crueldad impactante. Su testimonio fue simple, contundente y devastador. El capitán Miller, quien había aceptado un acuerdo con la fiscalía para declarar contra Rick a cambio de una acusación menor, fue un testigo clave. En el estrado, con aspecto derrotado y avergonzado, admitió haber ocultado deliberadamente la denuncia de Eleanor. Ramírez lo guió por los procedimientos oficiales de la comisaría para la tramitación de denuncias ciudadanas,
obligándolo a admitir punto por punto cómo los había violado todos para proteger a su agente. Su testimonio pintó una imagen clara de un sistema corrupto que permitía a abusadores como Rick. El momento más impactante del juicio llegó cuando Eleanor Brody subió al estrado. Vestida con el mismo sencillo vestido azul marino, se dirigió al estrado con una dignidad serena y frágil. No miró a su hijo. Ramírez la interrogó con suavidad, con una voz llena de respeto, lo que permitió a Eleanor contar su historia con sus propias palabras. Habló de su soledad, de su simple error y de la terrible rabia de su hijo. No lloró. Habló con una claridad y una determinación que cautivaron a la sala. Durante el interrogatorio, el abogado de Rick cometió un error fatal. Intentó insinuar que Eleanor estaba confundida, que tal vez su memoria de los hechos era errónea. Señora Brody preguntó, ¿no es posible que, en el calor del momento, malinterpretaras las acciones de tu hijo, que solo intentaba llamar tu atención? Eleanor finalmente giró la cabeza y miró directamente al jurado. Mi hijo me gritó que era una vieja bruja inútil y vergonzosa. Dijo con voz clara y firme. Me dijo que yo era la razón por la que mi esposo me dejó. Y luego me golpeó en la cara con todas sus fuerzas. No hay forma de malinterpretar eso. No fue un malentendido. Fue un acto de odio. Un profundo silencio llenó la sala. En ese momento, el caso terminó. Ella no solo había testificado, había emitido su sentencia. El jurado deliberó durante menos de 30 minutos. El presidente, un hombre de rostro severo que había sido infante de marina, ni siquiera pudo mirar a Rick mientras leía el veredicto. Por el cargo de violación de derechos civiles bajo pretexto de la ley, el jurado declara culpable al acusado Rick Brody. Por el cargo de agresión, declaramos culpable al acusado. Por el cargo de conspiración para obstruir la justicia, declaramos culpable al acusado. Culpable, culpable, culpable. Las palabras resonaron en Rick. Cada una. Un clavo en el ataúd de su vida. Cerró los ojos, con los hombros hundidos en una derrota absoluta. Durante la sentencia, el juez, un jurista veterano con reputación de ser duro con los funcionarios corruptos, miró a Rick desde el estrado con una expresión de puro desprecio. Brody, dijo con voz autoritaria, hiciste un juramento de servir y proteger. Te dieron una insignia y el poder que conlleva. Pero en lugar de proteger a los vulnerables, rezaste por ellos. Aterrorizaste una sala llena de inocentes. Agrediste racialmente a un hombre que solo te pidió que mostraras decencia. Y cometiste el acto más imperdonable de todos. Alzaste la mano violentamente contra la mujer que te dio la vida. Eres una vergüenza para tu placa, una vergüenza para tu familia y una vergüenza para esta comunidad. Debes transmitir el mensaje de que este comportamiento no será tolerado. El precio por una traición tan profunda a la confianza pública debe ser severo. El juez hizo una pausa, con la mirada fija. Por la presente, lo condeno a 5 años y 8 meses de prisión federal. Una exclamación recorrió la sala. Era una sentencia severa, mucho mayor de lo que la defensa esperaba, mientras los alguaciles se acercaban para llevárselo. Rick finalmente miró a su madre. Su rostro estaba tranquilo, resuelto, y lleno de una tristeza tan profunda que parecía interminable. No había triunfo en sus ojos, solo una profunda y desgarradora determinación. Él había tomado sus decisiones, y ahora él y ella tendrían que vivir con las consecuencias. Un año después, el Golden Turkey Diner lucía exactamente igual. La misma iluminación cálida, el mismo aroma reconfortante a café y canela, la misma decoración festiva de Acción de Gracias. Pero para Eleanor Brody, todo era diferente. Estaba sentada en la misma mesita junto a la ventana, pero esta vez no estaba sola. Frente a ella estaba Marcus Thorne. Habían forjado una amistad improbable durante el año transcurrido desde el juicio, un vínculo forjado por un trauma compartido y un respeto mutuo. Se reunían para almorzar una vez al mes. Sus conversaciones eran relajadas y cómodas. La rosa roja volvía a estar sobre la mesa, pero esta vez había sido un regalo de Marcus.
Eleanor sonrió, una sonrisa genuina y serena que se extendió por sus ojos. La mirada angustiada y temerosa había desaparecido, reemplazada por una paz serena y resiliente. El juicio había sido una dura prueba, pero también una liberación. Liberada de la tóxica atmósfera de la ira de su hijo, había comenzado a reconstruir su vida. Se unió a un club de lectura, empezó a ser voluntaria en la biblioteca local y se reencontró con primos a quienes no había visto en años. Su vida seguía siendo tranquila, pero ya no era solitaria. Fue una vida que ella misma forjó. Recibí una carta de la Junta de Libertad Condicional de la prisión, dijo Marcus, revolviendo su café. Me notificaban de la revisión de un año de Rick. Le denegaron la libertad condicional, por supuesto. Sus informes de conducta no son buenos. Ha estado involucrado en varias peleas. Parece que no se está adaptando bien a ser un hombre más sin placa tras la que esconderse, suspiró Eleanor, con una leve pizca de tristeza nublando su expresión apacible. No le deseo ningún mal, Marcus. Solo espero que algún día comprenda el daño que me hizo, no solo a mí, sino a sí mismo. Hay gente que nunca aprende, Eleanor, dijo Marcus con dulzura. Su odio es una prisión que ellos mismos construyeron, con muros mucho más gruesos que los que cualquier penitenciaría federal podría construir. No puedes salvarlo de eso. Solo puedes salvarte a ti mismo. Extendió la mano por encima de la mesa y le dio una palmadita en la mano. Y lo has hecho. Eres una de las personas más fuertes que he conocido. Miró por la ventana a la gente que pasaba por la calle. Gente de todos los colores, de todos los ámbitos. Su trabajo era una batalla constante contra la oscuridad, contra los Rick Brodys del mundo. Era un trabajo agotador, a menudo ingrato. Pero entonces miró a Eleanor y la serena dignidad que había recuperado, y recordó por qué luchaba. Luchó por las Eleanor. Luchó por la simple idea fundamental de que la justicia no era un privilegio de los poderosos, sino un derecho de todos. Había derribado a un policía corrupto. Sí, pero más importante aún, había ayudado a una buena mujer a encontrar la paz. Fue una victoria mucho más significativa que cualquier condena judicial. Llegó la cuenta y esta vez Eleanor buscó su bolso con un movimiento seguro y tranquilo. Su billetera estaba justo donde debía estar. La historia de Rick Brody es un duro recordatorio de que las traiciones más profundas a menudo provienen de nuestros seres queridos, y que un uniforme debe ser un símbolo de servicio, no una licencia para la crueldad. En este caso, la justicia fue absoluta, pero las cicatrices emocionales, especialmente para una madre, podrían no desaparecer del todo. ¿Cuál cree que es la raíz de tan profunda falta de respeto de un hijo a un padre? Y fue la sentencia de 5 años y 8 meses, un castigo justo por los crímenes que cometió, tanto como civil como oficial. Comparta su opinión en los comentarios. Su perspectiva es sumamente valiosa para esta comunidad. Si esta historia de justicia cumplida y dignidad recuperada te conmovió, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta y suscribiéndote para más historias que exploran los rincones más profundos de la naturaleza humana.